¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Vamos a resolver un problema que involucra un capacitor con material dieléctrico. El problema dice así. Una tablilla de ancho D y constante dieléctrica K se inserta a una distancia X dentro del espacio entre las placas cuadradas paralelas del lado L de un capacitor como se indica en la figura. Determine como función de X la capacitancia, la energía almacenada si la diferencia potencial es constante de magnitud V sub 0 y el inciso C, la magnitud y la dirección de la fuerza ejercida sobre la tablilla. Entonces el problema quiere que determinemos primero la capacitancia. Primero vamos a reconocer algo peculiar, y es que la capacitancia del capacitor va a estar dada por la combinación de dos capacitores más simples. Uno que tiene un material dieléctrico que cubre una parte X de las láminas y uno que está vacío. Por lo tanto, un sistema equivalente a este de acá es un capacitor de placas paralelas, uno por acá y otro por acá, que se encuentran conectados en paralelo. El material dieléctrico queda únicamente incrustado dentro de este capacitor. Por lo tanto, entonces, yo sé que esta constante dieléctrica es K. La longitud de esta placa es X, por lo tanto, esta es L menos X, pero la profundidad sigue siendo L, ¿verdad? El ancho, la profundidad de las placas sigue siendo L. Entonces vamos a determinar la capacitancia en términos de esta variable X, que es lo que el inciso A del problema me pide, la capacitancia. Por lo tanto, al ser placas paralelas, la capacitancia 1 está dada por epsilon sub 0 por el área. El área estaría dado por la longitud L, vamos a escribir aquí también L. L por L menos X, que sería el área de placa, dividido la separación entre placas que el problema me indica que es D, siendo este el capacitor 1. El capacitor 2, o la capacitancia 2, sería epsilon sub 0 por la constante dieléctrica por la profundidad de la placa multiplicado por el ancho de placa, que es X, y todo esto dividido a la separación que mantiene. La capacitancia equivalente al ser capacitores en paralelo es simplemente la suma de los capacitores. Por lo tanto, sería epsilon sub 0 por L cuadrado menos Lx dividido D más epsilon sub 0 por K por Lx dividido D. Podemos simplificar un poquito y escribir que la capacitancia equivalente está dada por la expresión epsilon sub 0 por L dividido D multiplicado por la expresión L menos X más Kx. Ahí tendríamos entonces nuestra capacitancia equivalente, que es lo que primero el problema me está pidiendo. Luego el inciso B me pide la energía almacenada. Entonces sé que la diferencia potencial entre los capacitores es algo dado. Entonces el inciso B me pide la energía total. La energía está dada entonces por 1/2 de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. El problema me indica que la capacitancia entre los capacitores es algo dado y es de, vamos a ver, P sub 0. Ese es el valor de la diferencia de potencial. Por lo tanto, aquí me quedaría la energía es 1/2 de la capacitancia, que es epsilon sub 0 por L dividido D multiplicado por L menos X más Kx. Todo esto por potencial inicial al cuadrado. Entonces ahí tengo la energía que tiene este capacitor. ¿Sí? La diferencia potencial es constante. Al decirme esto, vean, esto es bien importante, que la diferencia potencial es constante de magnitud de sub 0,
Significa que esto al parecer está conectado a la fuente de voltaje, lo que le permite incrementar la diferencia potencial en todas las placas, ¿no? A pesar de que tenemos un material dieléctrico, no va a disminuir. Luego el inciso C me dice la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre la tablilla. La idea sería, si el capacitor está invirtiendo energía en ingresar esto, entonces el capacitor está haciendo una fuerza para allá y por lo tanto nosotros tendríamos que hacer una fuerza contraria para mantener el equilibrio en esta posición. Si el capacitor quiere expulsar al material dieléctrico, nosotros tendríamos que hacer una fuerza en esta dirección para mantener al capacitor, al material dieléctrico en esa posición. Entonces vamos a determinar ahora la fuerza. Solo vamos a colocar aquí que esto es el valor de nuestra energía. Entonces, vamos a determinar qué tipo de energía está haciendo el capacitor para ingresar al material dieléctrico. Si es él el que hace la energía o es un agente externo. Entonces determinemos cuánto era la energía al inicio. La energía al inicio es decir, la energía antes de que estuviera el material dieléctrico incrustado. De esto sería lo mismo 1/2 de la capacitancia por la diferencia potencial al cuadrado. Por lo tanto, 1/2 de la capacitancia. La capacitancia simplemente de ese capacitor sería epsilon sub 0 por el área entre las placas, ¿verdad? Que estaría dado por L cuadrado, dividir la separación D por el potencial que hay al inicio al cuadrado. Entonces nos tocaría analizar, pues, ¿dónde hay más energía? ¿Al principio o al final? Pues para hacer eso, vamos a poner aquí energía final. Vamos a ver una razón entre la energía al inicio y la energía al final. La energía al inicio pues sería 1/2 de epsilon sub 0 por la longitud al cuadrado dividido la separación por el potencial inicial al cuadrado. Y la energía al final pues nos ha salido 1/2 de epsilon sub 0 por L dividido D por el potencial inicial al cuadrado por otra expresión, L menos X más KX. Observen de que podemos cancelar muchos elementos aquí. 1/2 epsilon de esta longitud y los potenciales iniciales. Finalmente obtengo entonces que la razón entre la energía inicial y la energía final pues es simplemente L dividido L menos X más KX. Esto es bien importante. Vamos a tratar de determinar dónde hay más energía. Bueno, si estos elementos no estuvieran, la energía sería la misma, ¿verdad? En el momento en que nosotros le quitamos X, pues yo ya sé que esta cantidad es menor de la de arriba y por lo tanto la energía al inicio debe ser mayor. Había más energía al inicio. Sin embargo, le estoy sumando un factor K que es mayor que 1 por X. Por lo tanto, la resta entre menos X más KX es un valor que es mayor que X. ¿Sí? Por lo tanto, yo a L le estoy sumando un valor más. Es decir, este denominador va a ser más grande que L, ¿verdad? Porque esta resta es positiva, por lo tanto le estoy sumando un valor a L. La energía al final entonces es mayor que la energía al inicio. La energía es mayor que la energía al inicio. Vean esta parte importante. Si la energía al final es mayor, significa que el capacitor se está alimentando de energía, está ganando energía. ¿Por qué? Porque alguien está haciendo una fuerza para mantener o para incrustar este capacitor, ¿sí? Por lo tanto, si el capacitor está llenando energía, entonces nosotros estamos haciendo una fuerza aquí para incrustar este capacitor. ¿Y cuál sería entonces la fuerza que nosotros estamos haciendo? Pues como el trabajo se calcula como la fuerza por la distancia que estamos incrustando. Entonces, si yo ya incrusté ese material una distancia X, el trabajo no es nada más que el cambio en la energía del capacitor. Por lo tanto, la fuerza que estamos haciendo estaría dada por el negativo en el cambio de la energía dividido la separación. El cambio de energía sería menos la energía final menos la energía al inicio dividido la distancia que hemos aplicado a la fuerza. Por lo tanto, la fuerza sería la energía al inicio menos la energía al final dividido X. Entonces, en este caso, la energía al inicio es esto que teníamos aquí, 1/2 de epsilon sub 0 por L cuadrado dividido D por el potencial que había al inicio al cuadrado, menos la energía al final, que es lo que hemos calculado hasta acá arriba de color amarillo, que es 1/2 de epsilon sub 0 por L al cuadrado
dividido la separación por L menos X más KX. Todo esto por el potencial al cuadrado. Y todo esto dividido entre X. Simplificamos un poquito esto y llegaríamos a la expresión. Vamos a ver a qué expresión. Sería epsilon sub 0 por L por potencial al cuadrado multiplicado por... aquí tengo un error porque esto no era cuadrado. L menos... vamos a ver. Así. Entonces me quedaría aquí L menos L. Si puede, se quedaría menos L. Entonces se cancelaría esta L. Perdón por mi titubeo. Entonces aquí me queda X menos KX por potencial inicial al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2x por d. Y aquí tenemos la magnitud de la fuerza, solo que esta sería negativa. Entonces, al cambiar esto, tendríamos la magnitud de la fuerza que se ejerce en esta tablilla para que se mantenga en esa posición.